Vamos a referirnos ahora a dos artistas muy importantes fuera de los que ya hemos conocido, ubicados dentro del movimiento neorrealismo, movimiento al cual, como ya sabemos, pertenecieron Cristo y Jean-Claude. El artista en este momento es Yves Klein. Yves Klein figura junto con Pierre Rastani como los fundadores del movimiento neorrealista. Yves Klein murió a los 34 años de edad en el año 1962 por un infarto de miocardio. Una figura como fundador del movimiento junto con Pierre Rastani. Yves Klein es un caso muy particular. Su trabajo se mostraba desde un comienzo proyectado hacia el futuro. ¿Por qué? Porque, lo veremos, anticipa el llamado arte conceptual, por un lado, y además aspectos fundamentales en el proceso que cumple el body art. La inicial preocupación de Yves Klein fue respecto de la materialidad. Podríamos llamar más bien la objetualización de la pintura. Un concepto que ya se venía gestando en el proceso artístico del siglo XX desde Picasso y con los ready-made de Duchamp. Una pintura es, en su estricto valor material, un objeto. Materialmente es un objeto, independiente de su contenido, es un objeto. Un objeto que puede ser vendido, empacado, enrollado, trasladado. Un objeto más. Claro, es un objeto cargado de significado, pero ese es un aspecto que tiene que ver más con el concepto. A Yves Klein le interesa ese proceso de la objetualización de la pintura, de la materialización de la pintura. Considerar la pintura como un hecho estrictamente material donde ocurre algo. Con esta intención realiza toda una investigación científica, una especie, diríamos, de demolición de la tradición, ir contra la tradición, la renovación del momento está exigiendo tal posición. Racionalizar la ciencia de la pintura. Podríamos llamarlo como una intención reduccionista, tratando de llegar a la esencia misma de la pintura, a la fuerza expresiva del color, del pigmento. Esa preocupación no es exclusiva de Yves Klein, es una preocupación que ya la inicia el impresionismo, cuando se encuentra frente al análisis del color y allí una mayor posibilidad expresiva, una posición mucho más analítica, la que cumple el postimpresionismo, llamado también puntillismo, y se avanza en esa dirección con Mondrian, con Malevich, hasta desembocar en los efectos cromáticos logrados a través del llamado op art. Esa búsqueda reduccionista de Yves Klein se identifica con un color en particular, el azul, que en su caso llegó a tener tal importancia que hizo
que se le conociera como Yves el monocromo, hasta tal punto que llegó a patentar el color azul como azul Klein. Para él, el azul era una especie de mitología cósmica, no como un ingrediente que se ubica sobre un soporte, sino el color como un gestor de un estado de ánimo. Tal posición, tal investigación dio lugar a todo un movimiento que se llamará más adelante monocromía. A ese movimiento pertenecen artistas importantes en el desarrollo, que va a ser bastante amplio, como el alemán Emmett Nebel y la norteamericana Marcia Hafif. La obra monumental de Yves Klein se llama Huellas o Antropometrías. Una modelo embadurnada con pintura azul, invitada a estampar su cuerpo sobre una tela expuesta en la pared o en el piso. El resultado, toda una especie de sudario informalista. ¿Qué ocurre en este performance, en esta intervención directa del cuerpo? El cuerpo presentado en su más absoluta realidad y al mismo tiempo como instrumento de una acción artística. El cuerpo real que operará como medio para hablar de una realidad total. En los performances de Yves Klein, la acción estaba acompañada por un grupo de músicos, cada uno con un instrumento diferente. Cada instrumento producía un mismo tono musical predeterminado, con diferentes intervalos durante 20 minutos. Luego, 20 minutos de silencio. Se llamó concierto monótono, creado por Yves Klein, quien también era músico. Más tarde, se leerá como concierto monótono, no sin cierta ironía. Lo importante es la acción. Estamos así en los umbrales del rescate del cuerpo como medio estético de una gran importancia. El cuerpo protagonista directo de la obra de arte. Esto dio lugar en su momento a la moda Yves Klein, el azul Yves Klein al servicio de la moda. Yves Klein practicó el judo, fue cinturón negro, séptimo dan en la escala de judo, estudió filosofía zen y cosmogonía Rosacruz, además músico y, como si fuera poco, entrenador de caballos. Niki de Senfal, un personaje igualmente clave en el movimiento neorrealista. Esposa de Jean Tinguely desde el año 1960. Toda su obra gira alrededor de la mujer. De Yves Tinguely y de Niki de Senfal es
el llamado homenaje a Stravinsky, que está ubicado en la fuente de entrada del Pompidou, una especie de máquina dotada de sonido y de movimiento. Los dos son los autores de esta obra. Crucifixión de Niki de Senfal. La mujer crucificada, con los brazos cortados y un rostro estático, expresa toda la ambigüedad que Niki de Senfal descubre en la condición femenina. Ella es a la vez madre, como lo indican los juguetes que lleva sobre el pecho. Figura como puta, donde las piernas abiertas dejan aparecer el pubis de lana negra. Y como abuelita por sus rulos. Dentro de la reivindicación femenina de la época, considerada esta imagen como una imagen de la mujer como mártir desconocida. Este es otro trabajo de Niki de Senfal llamado Novia. El Jardín del Tarot, un parque de esculturas situado en Capilbio, en la Toscana italiana. Si la vida es un juego de cartas, nacemos sin conocer las reglas, pero es nuestra mano a lo largo de los siglos. La poesía, los filósofos, los alquimistas, los artistas se han dedicado a descubrir su significado. Niki de Senfal. El parque de esculturas en Capilbio, en la Toscana italiana. Algunas de sus figuras que están allí. Son figuras monumentales. La monumentalidad es una característica muy particular de Niki de Senfal. Bueno, también vimos que son monumentales las máquinas de su esposo, Jean Tinguely. Niki de Senfal es uno de los personajes más complejos por su vida familiar, por su desarrollo individual, por su posición drástica y combativa en el panorama de la liberación femenina, por su enorme liderazgo en el círculo artístico de la época, modelo de revistas de moda, dotada de una enorme capacidad creativa que le proporcionará un lugar de suma importancia en el espacio artístico de la segunda mitad del siglo XX. Hasta aquí algunos de los artistas importantes dentro del movimiento neorrealista. Hemos realizado una lectura del núcleo conceptual dentro del neorrealismo, movimiento al cual pertenecen Christo y Jean-Claude. Ahora confrontaremos el aspecto conceptual de su obra, el acto de empacar.
un objeto envuelto que nos habla de una corporeidad, de dureza, cuya naturaleza del objeto empacado queda sofocada por una especie de abrazo. Igualmente, una especie de muerte blanca para resucitar en el espacio infinito del arte. No hay duda que cuando alguien que no conozca la obra de Cristo y de Jean-Claude, al verla por casualidad, se desconcierta porque ve algo que no puede ver, porque lo que debería ver está cubierto, está tapado. De ahí las lógicas reacciones: no se ve nada, ¿por qué lo cubre? Las obras de arte son para ser vistas, etc. Hasta la posición más frecuente frente a la manera tan directa, espontánea como se nos presenta el arte contemporáneo. Y entonces se dirá, ¿y eso es arte? Eso lo puedo hacer yo sin necesidad de ser artista. Y quien ya ha visto algo de ellos, la reacción puede ser en doble vía. Por un lado, le interesa el arte como experiencia humana y está dispuesto a conocer las exigencias del lenguaje artístico. Y al conocer esas exigencias dentro del contexto de la historia del arte, como hemos tratado de hacerlo, la obra como tal empieza a ser comprendida. Pero no nos digamos mentiras. Nos sigue intrigando el hecho concreto de cubrir, de ocultar, de tapar. Y se retomará la pregunta de quien no conoce nada al respecto. ¿Por qué cubre? ¿Por qué oculta? Conocemos justificaciones históricas por el contexto, pero el hecho como tal nos sigue intrigando. El acto de envolver, cubrir, empacar, aislar, amarrar, tiene connotaciones tanto históricas como subjetivas. Es un acto que forma parte de la actividad humana con diferentes significados. Pero podemos ir obviando dificultades en la interpretación que nos interesa, aludiendo a algunas constantes históricas. Enumerar es recordar, y cada uno hará las consideraciones del caso. Nos vamos a referir brevemente a la presencia del velo, o sea, material para cubrir, para aislar, un paño o una tela transparente o no, destinado a cubrir parte de la cabeza o de la cara, o también a cubrir algún objeto importante, generalmente de tipo religioso. Tal elemento, el velo, el paño para cubrir algo, tiene una larga historia en las sociedades europeas, asiáticas y africanas. Es frecuente
en la estructura del judaísmo dentro del cristianismo y en el islam. Frecuentemente en la estatuaria del llamado mundo clásico aparece el velo. En Asiria, en Grecia, en Roma. En el mundo religioso, desde la más remota antigüedad, el velo de la Verónica, el velo del templo de Jerusalén, que se rasgó en el momento en que moría Cristo en la cruz, el santo sudario de Turín, el Concilio de Trento del año 1545 ordenó que los sexos de los desnudos del juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sistina fueran cubiertos. Esta imagen es un esquema que señala los puntos donde se hace la intervención de la pintura. Fueron cubiertos con paños pintados por un pintor de la época que se llamaba Daniele Volterra, conocido más tarde como Il Braghetone, o sea, el de las bragas. Las sorprendentes esculturas del neoclasicismo, la llamada la Donna Bellata de Giovanni Strassa, asombroso. ¿Cómo lograr con un material duro y opaco como el mármol esta sensación de velo, de transparencia, de delicadeza, de sutileza? Una verdadera maravilla. Se hablará en ese momento de una verdad velada. El artista de estas esculturas es Giovanni Strassa. Y también otro artista, Antonio Corradini. El Cristo velado de Antonio Corradini, que se encuentra lo mismo que algunas esculturas de Strassa en la capilla de San Severo en Nápoles. Mármol tratado con esa sutileza que hemos visto en el caso anterior. Giuseppe Martino, el Cristo velado. Veamos algunos detalles de esta escultura. También hay que recordar el velo con que se cubrían las imágenes de la Semana Santa. El hábito de las monjas. El velo matrimonial.
el velo con que se cubrían las mujeres para asistir a un rito religioso. El velo a través de la moda como parte del tocado. Y otro elemento con similares connotaciones, la cortina, también un elemento para cubrir, para tapar, para aislar. Hago referencia en este caso a las famosas cortinas del artista colombiano Oscar Muñoz. Y algunas pinturas de David Hockney, el artista inglés, que se caracterizan por la presencia de la cortina. Y hoy, nuestra realidad actual, nuestra realidad subjetiva y social, que ha tomado otra dirección, parodiando a Cristo y a Jean-Claude. Podemos decir que nuestra realidad actual ha sido cubierta con un velo, ha sido empacada. Sabemos que está ahí, pero nos intriga cómo está. Percibimos, pero no vemos muy claro qué hay en el interior de esa realidad subjetiva y social. De nuevo, la esencia del arte, sin tiempo ni espacio a nuestro alcance, para poder ver de una manera diferente. Hasta llegar a la creatividad de la pasarela contemporánea. Con frecuencia nos referimos a esa especie de velo que cubre la historia. ¿Y cuántas veces, ante la dificultad para comprender una obra de arte, nos referimos a esa especie de velo que cubre el contenido que nos interesa descifrar y al cual nos es difícil acceder? Por eso hablamos de una especie de veladura o velo, algo que cubre, algo que dificulta una posible comprensión. Cristo y Jean-Claude, en su obra, constituyen la relación exacta
entre dos opuestos en el arte de hoy: el consumo masivo y lo oculto como aquello que lo identifica. El concepto fundamental de Cristo y Jean-Claude es lo oculto, la dignificación del ocultamiento, el alcance de lo oculto, lo invisible como recurso cultural es incuestionable. Lo que se tapa u oculta no es lo que por desagradable o vergonzoso no queremos ver, sino precisamente aquello que se supone ha de contemplarse con fascinación y respeto. Cuando se oculta un objeto, éste se dignifica y pasa a poseer una importancia, un valor o un interés del que carecía antes de ser tapado. Se trata de una nueva mirada sobre el objeto, y ahí entra en juego otro aspecto de la percepción.